¿Qué pasaría si la víctima de un asesinato no fuera quien todos creen? En el Nueva York de los años 40, un teniente investiga el crimen de Laura, una mujer tan admirada como enigmática. Pero pronto descubre que todos los sospechosos guardan secretos, y que la verdad está enterrada entre mentiras, celos y obsesiones. Laura no es solo un caso policial, es un laberinto donde cada pista contradice a la anterior, y donde nada es lo que parece. ¿Podrá el teniente descubrir quién mató a Laura? El fin de semana en el que ocurrió la tragedia, Waldo había quedado para cenar con Laura. Ese fin de semana ella dejaría la ciudad, porque quería pasar unos días en su casa de campo para decidir si se casaría o no con su prometido. Pero el viernes, unas horas antes de la cita, lo llamó para anular la cena, y justo ese mismo domingo su cuerpo fue encontrado sin vida. Cuando Mark, el teniente asignado al caso, llegó a la casa de Waldo, este se encontraba en la bañera escribiendo sobre la horrible muerte de Laura. Le leyó al teniente la declaración que había hecho a los detectives el día anterior. Mark, sorprendido de que hubiese transcrito su declaración, le realiza un par de preguntas más. Y cuando se dispone a marcharse, Waldo se ofrece a acompañarlo, porque como escritor, el asesinato es uno de sus delitos favoritos, y le resultaba interesante poder presenciar la reacción de los sospechosos. Cuando llegan a la casa de la tía de Laura, el teniente le pregunta sobre la relación que tiene con Shelby, la pareja de su sobrina, porque sabe que la visita con frecuencia. El teniente continúa preguntando, quiere saber si está enamorada de él, y si le ha dado dinero, pero en ese momento aparece Shelby en la casa. Les cuenta que ha venido buscando refugio, porque en su hotel hace mucho calor, y el ruido de la gente y de los periodistas apenas lo han dejado dormir unas horas desde la muerte de Laura. Waldo se pregunta si eso será una señal de inocencia o de culpabilidad, pero Shelby le aclara que él no tenía motivos para acabar con Laura, porque ambos se iban a casar ese fin de semana. Waldo, que no está de acuerdo con lo que está diciendo, les cuenta que cuando Laura lo llamó el viernes, aún no había decidido si se casaría con él, y por eso quería marcharse a su casa de campo, porque quería meditar bien la decisión. Antes de marcharse, el teniente le pregunta sobre el concierto al que asistió el viernes, y sobre si tiene la llave de la casa de campo de Laura. Shelby no la tiene, pero cree que es posible que se encuentre en el apartamento de Laura. Se van los tres hacia el apartamento de Laura, el lugar donde ocurrió todo. Antes de entrar, Mark explica que sonó el timbre, y cuando ella abrió la puerta, dispararon y cayó hacia atrás. Mientras el teniente está poniendo la música, le comenta a Shelby que la programación del concierto del viernes se cambió a última hora, y que no se interpretaron las piezas que él nombró. Shelby, que sabía que resultaría sospechoso, prefirió no contar que se quedó dormido, pero ya estaba resignado a que siempre se le considerara culpable de todo. Mark no creía que debiera preocuparse por eso, porque era lógico, ya que él también se quedaba dormido en los conciertos. Cuando entran al dormitorio, Mark vuelve a preguntar por la llave. Shelby le aclara que la ha buscado en el vestíbulo pero que no la ha encontrado, aunque cree que puede estar en el dormitorio. Abre los cajones de la mesilla y la encuentra en el tercer cajón, pero Mark le pregunta si la ha puesto ahí, porque la policía ya inspeccionó la habitación, y esa llave no figuraba entre las cosas que encontraron en el cajón. Shelby le aclara que no quería dárselo mientras Waldo estuviera presente, y le pide que no vuelva a insinuar que tiene algo que ver con la muerte de Laura. Waldo y Mark se van juntos a tomar algo al restaurante en el que Waldo y Laura solían pasar juntos muchas veladas. Le cuenta que la conoció 5 años antes cuando ella trabajaba en una agencia de publicidad, y se acercó a él para que avalara el anuncio de una pluma. Pero a él le pareció que ella desconocía los buenos modales y tras pedirle que se marchara, ella se fue molesta. Tras el incidente, Waldo se quedó intrigado por esa muchacha, y le interesaba volver a verla. Fue a la agencia de publicidad donde ella trabajaba para disculparse, y para avalar la pluma. Desde ese día su carrera empezó a adquirir importancia y ellos empezaron a pasar más tiempo juntos, pero un día ella llamó diciendo que no podía quedar. Waldo llegó hasta su casa y allí descubrió que no estaba sola. Se quedó en un rincón hasta que su acompañante salió. Era Jacoby, un artista que recientemente le había hecho un retrato a Laura. Cuando Waldo llegó a su casa, pasó toda la noche escribiendo un artículo desprestigiándolo y ridiculizándolo, y a partir de ahí Laura no volvió a quedar con él. Después de Jacoby hubo otros hombres, pero ella misma los rechazaba antes de que su intervención se hiciera necesaria. Hasta que una noche en una de las reuniones que realizaba en su casa la tía de Laura, conoció a Shelby. En un principio lo rechazó, pero a lo largo de la noche coincidieron en la cocina, y a partir de ese momento pasaron el resto de la velada hablando. Shelby le contó que buscaba trabajo, y ella antes de irse junto a Waldo le ofreció un empleo. Su relación se hizo cada vez más cercana, y empezaron a pasar más tiempo juntos. Waldo le mostró a Laura la investigación privada que había realizado sobre Shelby. Le contó que casi acaba en la cárcel por pasar cheques sin fondos,
y que sospechaba que robó las joyas de su anfitriona en una fiesta a la que asistió, pero Laura creía que eran insinuaciones malintencionadas, y que no le preocupaba lo que hubiera hecho en el pasado. Waldo terminó diciéndole que si lo que le interesaba era lo que hacía en el presente, pues ahora flirteaba con una modelo de la agencia. Laura se molestó por el comentario, y le dijo que Shelby y ella iban a casarse la próxima semana. En ese momento, Waldo continuó hablándole de Shelby, y le dijo que se encontraba cenando junto a su tía. Y aunque Laura seguía sin querer creer lo que le estaba diciendo, le propuso ir a comprobarlo. Una vez en la casa de su tía entraron sin avisar, y efectivamente allí se encontraban los dos cenando. Y aunque él trató de justificarse, Laura se marchó enfadada. Waldo no sabía si después de aquello ella volvió a verlo, solo sabía que Shelby quedó ese viernes para cenar con Diana, la modelo de la agencia, y que Laura lo llamó para anular la cena, porque se iba unos días a su casa de campo, por causa de Shelby. Waldo se sentía culpable, creía que nunca debió permitir que se relacionara con Shelby, pero Mark le recordó que ya era demasiado tarde. El teniente sigue en el apartamento de Laura investigando, pero cuando llega la criada ésta se molesta al ver que ha estado leyendo sus cartas y su diario, cree que es vergonzoso no respetar la intimidad de una muerta. El teniente le pregunta por una botella que había en el mueble bar, piensa que Laura nunca habría comprado una bebida tan barata. La criada le dice que ella la guardó allí el sábado, que alguien la tuvo que traer ese día, y que después lavó los vasos y limpió la botella porque no quería que nadie pensara mal de Laura. El teniente coge la botella y le pide que traiga unos cubitos de hielo y unos vasos. En ese momento llegan Waldo, Shelby y la tía de Laura. El teniente les ofrece una copa mientras les muestra la botella y les pregunta si les gusta esta. Cuando Waldo escucha a la tía de Laura decir que quizás venda todas sus pertenencias, Waldo se apresura a aclarar que hay varias cosas en el apartamento que le pertenecen porque solo se las prestó a Laura. Quiere recuperar su jarrón, el reloj y el biombo de la chimenea, pero el teniente se lo quita de la mano, y le dice que nada saldrá del apartamento excepto todos ellos. El teniente vuelve por la noche nuevamente al apartamento de Laura. Cuando llega se queda un instante observando su retrato y después vuelve a coger sus cartas. Entra en su dormitorio, y revisa su ropa y huele su perfume. Sale de la habitación y se prepara una copa mientras vuelve a fijarse una vez más en el cuadro. Waldo vuelve al apartamento, le dice que ha visto las luces encendidas, y le pregunta si ha subarrendado el apartamento porque parece haberse instalado en él. Cree que Mark se está comportando de un modo raro, cree que se ha enamorado de Laura porque sabe que quiere comprar su retrato. Waldo quiere llegar a un trato, Mark quiere el retrato y él quiere recuperar sus pertenencias, pero el teniente molesto le pide que se vaya. Mark continúa bebiendo y observando el cuadro de Laura hasta que se queda dormido. De pronto la puerta se abre y aparece Laura. Cuando lo ve se acerca, y sorprendido no puede creer lo que está pasando. Ella le pide que se vaya o llamará a la policía, pero el teniente le informa que la policía es él. Laura no sabe lo que está ocurriendo. Ha estado el fin de semana en el campo y no ha leído el periódico y la radio estaba estropeada. El teniente le enseña el periódico donde aparece la noticia de su asesinato, y le pregunta si ella tiene idea de quién pudo ser la víctima. Laura está sorprendida y no sabe qué pudo ocurrir. Va a su dormitorio a cambiarse de ropa, y cuando sale le muestra un vestido que ha encontrado en su armario. El vestido no es suyo, es de Diana, la modelo de su agencia, y ese vestido no estaba el viernes cuando se marchó. El teniente empieza a sospechar. Quiere saber si algún conocido la vio durante el trayecto en tren o durante el tiempo que pasó en la casa de campo, pero Laura le aclara que no vio a ningún conocido, que estuvo esos 3 días en su casa arreglando el jardín. Mark le dice que el sábado estuvo allí la policía y no había nadie, entonces ella le responde que ese día dio un largo paseo, estuvo horas caminando por los bosques. El teniente no entiende por qué si se casaba este jueves se fue a pasar un fin de semana para estar sola. Le dice que Shelby tiene una llave de su apartamento y que trajo a la modelo aquí. Le pide antes de irse que no abandone la casa ni use el teléfono para avisar a nadie, pero Laura quiere informar a sus amigos de que se encuentra bien. El teniente insiste en que no lo haga por su seguridad. Laura le promete que no lo hará, pero en cuanto se marcha del apartamento ella llama a Shelby y le pide que no diga nada por teléfono, que es mejor que se vean en persona. Mark se va corriendo al lugar en el que han quedado. Y cuando se despiden sigue a Shelby hasta la casa de campo. Una vez en la casa descuelga un arma que hay sobre la chimenea, pero en ese momento aparece el teniente y se la quita de las manos. Comprueba que ha sido disparada hace poco tiempo, pero se justifica diciéndole que la utilizó para cazar. Finalmente Shelby le cuenta que cogió un duplicado de la llave que Laura tenía en la oficina. Invitó a Diana a cenar porque quería hablar con ella, pero ella estaba muy nerviosa, y pensó que sería mejor hablar en un lugar privado, y entonces la llevó al apartamento de Laura. Estuvieron hablando durante unas horas y de pronto sonó el timbre.
Pensó que sería un amigo, y le pidió a Diana que abriera ella y dijera que Laura le había prestado el apartamento durante su ausencia. Pero cuando Diana abrió se produjo un momento de silencio, y después se escuchó un disparo. Cuando se acercó estaba tendida en el suelo, y entonces pensó en llamar a la policía, pero finalmente creyó que sería mejor no hacerlo porque no quería perjudicar a Laura. Antes de irse el teniente comprueba si es verdad que la radio no funciona, pero se sorprende al descubrir que funciona perfectamente. A la mañana siguiente el teniente aparece en la casa de Laura con el desayuno, y le aclara que lo ha traído porque la noche anterior cuando salió, olvidó comprarlo. Cuando están en la cocina se escucha abrirse la puerta de la entrada, y el teniente le pide que no se mueva. Cuando entra la criada y ve a Laura viva comienza a llorar. No puede entender cómo está ahí, porque ella la vio sin vida. El teniente le informa que le ha pedido a Waldo que venga al apartamento, pero Laura no está conforme con que no lo avise antes de que ella está viva. Cuando están hablando suena el timbre y aparece Shelby, se acerca a Laura y la besa. El teniente celoso le pregunta si la ha hecho cambiar de parecer. Mientras están hablando vuelve a sonar una vez más el timbre, y esta vez es Waldo, que cuando ve allí a Laura se desmaya. Lo llevan al dormitorio y le dan la medicación que llevaba en el bolsillo. Shelby no está conforme con los métodos que usa el teniente, y cuando se lo está recriminando sale del dormitorio Waldo. Se acerca a Laura y le pide que encargue comida y bebidas, porque ha invitado a sus amigos para celebrar su regreso. Laura está sorprendida, no entiende por qué ha hecho eso, pero el teniente le dice que él ya los había mandado a llamar. La tía de Laura está celosa, y le dice que está de mal humor cuando no lo ve. Le pide que entre en razón, que todo ha terminado entre él y Laura, pero a ella no la ha perdido, y quiere casarse con él. Se acerca a Laura, y ella le pregunta por qué fue anoche a su casa de campo. Le contesta que temió que no hubiese escondido la escopeta que le regaló, pero Laura, molesta por el comentario, se marcha a su dormitorio. Allí se encuentra a su tía, quien le dice que el teniente sospecha de Shelby. Laura le dice que también sospecha de ella, pero su tía no cree que ella fuera capaz de hacerlo. Llaman al teléfono, y la criada le da el teléfono al teniente. Este le dice a su interlocutor que le dijo que hoy arrestaría al asesino, y que justo en este momento se disponía a proceder a su detención. Todos se quedan sorprendidos mirándolo. Cuando cuelga el teléfono, se acerca a Shelby, y luego a Waldo y Laura. Y entonces le pide a Laura que lo acompañe, pero la criada se acerca gritando que ella no. Waldo le dice que no se preocupe, que lucharán contra ellos. Laura y el teniente llegan a comisaría, y una vez allí empiezan con el interrogatorio. Cree que le oculta algo, y quiere saber por qué. Le pregunta si ella mató a Diana, y ella le responde que no lo hizo. Quiere saber por qué le mintió sobre la radio, pero ella le aclara que no le mintió, que le pidió a un técnico que la reparara. Mark quiere saber si está enamorada de Shelby, pero ella le responde que no comprende cómo alguna vez pudo estarlo. Finalmente le dice que ya puede irse, pero ella, sorprendida, no entiende nada. Mark le aclara que estaba prácticamente seguro respecto a ella, pero tenía que librarse de toda duda. Se llega a la casa de Waldo y como nadie le abre, lo hace él con la llave que tiene. Entra, y en ese momento suena el reloj, lo mira y empieza a inspeccionarlo, y descubre que la parte de abajo está hueca. Waldo está con Laura en su apartamento, le dice que le costó mucho averiguar quién era Shelby, pero que ahora ya pueden volver a estar juntos como lo estaban antes. El teniente entra en ese momento, y le dice a Laura que han examinado el arma y no es la que están buscando. Waldo está celoso de Mark, y Laura, cansada de su actitud, le pide que no vuelvan a verse más. Le dice que espera que no tenga que arrepentirse. Le da la enhorabuena a Mark, y le pide que escuche su emisión de esta noche, porque hablará de los grandes amantes de la historia. Se va del apartamento, pero cuando está a punto de bajar las escaleras, se detiene y vuelve. Mark se pone a buscar el arma, cree que está en el interior del reloj. Le pregunta si lo había visto antes, y si el reloj se lo mandó Waldo. Cuando ella le responde que no lo había visto antes, pero que sí se lo mandó, el teniente le explica su teoría. Cree que sonó el timbre y Diana abrió la puerta llevando su bata puesta, y que como la habitación estaba a oscuras, Waldo pensó que era ella y disparó. Cuando escuchó a Shelby salir de la habitación se ocultó en la escalera, y cuando lo escuchó salir corriendo, volvió y ocultó el arma en el reloj. Mark guarda el arma nuevamente en el reloj, y le pide que no toque nada, que mañana vendrán a recogerlo. Quiere que mantenga la puerta cerrada y que no le abra a nadie, y ambos se despiden con un beso. Laura apaga las luces y se va a su dormitorio, y entonces Waldo sale de donde estaba escondido. Se acerca al reloj y busca el arma. Laura cree haber escuchado algo, pero en ese momento suena el reloj y se queda tranquila. Se acerca a la radio y sintoniza la emisión de Waldo. Mientras tanto él está cargando el arma y Mark acaba de llegar a la entrada del edificio, donde su compañero le informa que de allí no ha salido nadie.
Waldo entra en el cuarto de Laura, y ella sorprendida le dice que ya es suficiente. Pero para Waldo ella lo es todo, y no la va a dejar en manos de un vulgar policía. Mark está en la puerta pidiéndole a Laura que le abra, pero Waldo le dice que los encontrarán juntos como siempre lo han estado, y como siempre lo estarán. Laura sale corriendo y se escucha un disparo, y Mark entra finalmente por la puerta de la cocina, y dentro se le encuentra a ella y a Waldo persiguiéndola con el arma, pero todo acaba cuando uno de los policías le dispara, y Waldo cae al suelo diciendo adiós mi amor. La relación de Waldo con Laura es el retrato perfecto del amor tóxico, un afecto que no libera, sino que asfixia. Su aparente devoción escondía celos, manipulación y un deseo de posesión absoluto. Porque el verdadero amor cuida y respeta, pero el amor enfermo controla y destruye. Y cuando el miedo a perder al otro es más fuerte que el deseo de verlo feliz, lo que sentimos ya no es amor, sino obsesión.